Los acadios, los constructores del primer imperio. Los acadios eran semitas llegados desde Arabia hacia el 3000 a.C., que se instalaron en el norte de Mesopotamia. Parece ser que estas migraciones no fueron traumáticas. Fue más bien un proceso gradual de penetración e infiltración en las ciudades sumerias. Fue en la ciudad de Kish donde un copero real, semita y de lengua acadia, quien pondría en la historia a su pueblo. Después de siglos de conflictos entre las distintas ciudades-estado, los sumerios fueron unificados por primera vez bajo la figura de un solo rey, Lugal-Saguesi de Umma. Este Lugal fue conquistando una a una las grandes urbes sumerias, especialmente a Lagash, la acérrima rival de su ciudad de origen, con la que mantuvo la ya narrada Guerra de Medena. Pero Lugal-Saguesi no iba a poder disfrutar de su hazaña por mucho tiempo. Suscríbete, dale me gusta y comparte, y le dejaré el juguete a la perra. Desde el norte se había levantado una inesperada amenaza: los acadios. Estos habían llegado de forma pacífica a la región en torno al 3000 a.C., instalándose en los alrededores de Kish en el norte. Ahora estaban liderados por un personaje de origen oscuro que se hacía llamar Sharrun-Kin, Sargón, rey verdadero. Los detalles de cómo llegó al poder no están del todo claros. Los destinos empezaron a cruzar en el asedio de Uruk, una de las ciudades sumerias más importantes. Después de someterla a un duro asedio, los acadios arrasaron la gran urbe. Los sobrevivientes se unieron a Lugal-Saguesi, quien convocó a sus 50 ensi o gobernadores de su reino para hacer frente a la amenaza acadia. Lugal-Saguesi reunió un formidable ejército, el más grande jamás visto por los cabezas negras, para combatir al líder acadio. Sargón le esperó con su ejército a las afueras de la saqueada Uruk. Se cree que esta batalla tuvo lugar en el 2271 a.C. La existencia de este conflicto está documentada en una inscripción encontrada en Nippur, pero poco más se sabe. Lo que sí se sabe es quién fue el vencedor. El ejército sumerio, de levas ciudadanas y poco profesional, estaba acostumbrado al combate cuerpo a cuerpo con lanzas y escudos. Hacían uso de arqueros y de carros de combate tirados por onagros. Enfrente, el ejército acadio contaba con soldados mejor entrenados y con mejores arcos, el famoso arco semita. Su táctica consistía en una descarga de flechas sobre el enemigo para después cargar con la infantería, que utilizaba la espada hoz llamada ciparro. Con ella enganchaban los escudos de los enemigos para que los lanceros hicieran blanco con su lanza, y finalmente los carros de guerra con los que hostigaban y rodeaban al enemigo vencido. El imponente ejército sumerio de Lugal-Saguesi fue aplastado, y el propio rey sumerio fue capturado y llevado encadenado como un perro a Nippur, donde fue expuesto en la entrada del templo de Enlil para que los viandantes le escupieran. Con la derrota de Lugal-Saguesi,
toda Sumeria quedó bajo el control de Sargón de Akkad, y por primera vez Mesopotamia, de norte a sur, quedó unificada. Se creaba así el primer imperio de la historia, cuyas fronteras llegaron con el tiempo a la costa siria y a Elán. Las víctimas de la conjura, Rimush. Si hay algo que afectó al imperio acadio, fueron sin duda las conjuras palaciegas. Eso, unido a las constantes rebeliones, mantuvieron a los acadios en una constante inestabilidad. Rimush, el hijo y sucesor de Sargón, heredó el trono a la muerte de su padre en el 2278 a.C. Nada más empezar su reinado, se tuvo que enfrentar a una revuelta sumeria que aplastó con dureza. También tuvo que enfrentarse a los elamitas, a los que derrotó, tal lo cual se hizo llamar conquistador de Elán y después rey del mundo. Tras 9 años de reinado, fue asesinado durante una conjura palaciega. Las víctimas de la conjura, Manishtushu, hijo mayor de Sargón, que heredó el trono tras el asesinato de su hermano en el 2269 a.C. Su reinado fue más largo que el de su malogrado hermano, 15 años, aunque se conocen pocos datos. Se sabe que pudo controlar Sumeria sin mayores problemas, aunque tuvo que hacer frente a revueltas en otros puntos del imperio. La más destacada fue una coalición de 32 ciudades a las que derrotó y trajo a su capital imperial, Agadé, un cuantioso botín. Fue asesinado en otra conjura palaciega y le sucedería a su hijo. Seguro que esta vez están confiados por la juventud del nuevo rey, pero no le conocen. Si supieran verdaderamente quién es, nunca osarían atacar, no a un león hambriento de gloria. Naram-Sin es joven, pero su voluntad es de hierro. No pocos le consideran el mismísimo Sargón, vuelto de entre los muertos. Comandando en cabeza al ejército imperial, los cabezas negras y algunas ciudades acadias son brutalmente aplastados. No hubo piedad alguna. Los 37 años de su reinado transcurrieron prácticamente en constantes luchas. Nada más comenzar su reinado hubo una gran sublevación de más de 20 reyes mesopotámicos, los cuales venció con contundencia. Guerreó en distintos frentes exteriores: Armanum, Mari, Ebla, que fue destruida, Anatolia, Elán y Magán, e interiores: Kish, Umma, Uruk, Nippur, en los que, según textos de la época, siempre salió vencedor. Tal es mi poder que no puedo ser considerado un simple mortal. Soy Naram-Sin, el varón fuerte, dios de Akkad, rey de las 4 partes del mundo. De 2254 a 2218 a.C., el imperio acadio fue gobernado por el nieto de Sargón el Grande, quien llevaría el reino a su máxima extensión. Tal fue su poder que Naram-Sin se consideró a sí mismo un dios en vida. Pero había un territorio de su vasto imperio que era fuente de problemas: los montes sagros. Estas montañas eran habitadas por tribus nómadas
y una de ellas eran los Luyubi, que se cree eran los ancestros de los kurdos. El poderoso rey lanzó una campaña contra los Luyubi, pero a pesar de los esfuerzos de su ejército, fue un fracaso. Naram Sin hubo de negociar con el líder nómada para salvar la situación y volver con honor a Akkad, y se cree que su famosa estela de la victoria es pura propaganda. Enlil, la tormenta rugiente que reina sobre la tierra, estaba pensando qué debía ser destruido a cambio de su templo Kur, y levantó su mirada a las montañas de Gubin. Enlil sacó de las montañas a aquellos que no se parecen a otros pueblos, que no se consideran parte de la tierra, los guteos, pueblo desenfrenado, con inteligencia pero con instintos caninos y rasgos de mono. Por deseo de Enlil, ellos extendieron sus brazos por la llanura. Nada escapaba a sus garras, nadie se alejaba de ellas. Ya no había mensajeros por las carreteras, ni por las barcas en los ríos, como si fuera antes de la época en que se construyeron y fundaron las ciudades. Los cultivos no produjeron grano, las aguas no daban peces, las espesas nubes no daban lluvia, la planta no creció. La gente se agitaba de hambre. Los que se acostaban en el tejado morían en el tejado. Los que se acostaban en la casa no eran enterrados. Las narices se golpeaban, las cabezas se aplastaban, las narices se amontonaban, las cabezas se sembraban como semillas. La gente honrada se confundía con los traidores. Los héroes yacían muertos sobre los héroes. La sangre de los traidores corría sobre la sangre de los hombres honrados. Aquellos que sobrevivieron a esos años no contuvieron el grito: ¡ay de mi ciudad! ¡ay de su pueblo! Sus mujeres jóvenes no se contuvieron de rasgar sus cabellos. Sus jóvenes no se contuvieron de afilar sus cuchillos. Sus lamentos hicieron que Enlil entrara en su sagrada alcoba y se acostara en ayunas. Entonces Enki, Nana, Ninurta, Ikkur, Utu, Nuska, Nisaba y los grandes dioses rezaron a Enlil. Oh Enlil, que la ciudad que destruyó tu ciudad sea tratada como tu ciudad fue tratada, que la que profanó tu templo sea tratada por igual. Que en esta ciudad las cabezas llenen los pozos, que nadie encuentre ahí a sus conocidos, que el hermano no reconozca al hermano, que su joven sea cruelmente asesinada en sus dominios de mujer, que su anciano llore desconsoladamente por su esposa asesinada. Tal fue la maldición que los dioses inspiraron a Enlil para Agadé. La pesadilla de Naram Sin se hizo realidad por sus impías acciones. Los dioses siguieron dictando maldiciones sin fin. Que los zorros que frecuentan los montículos de las ruinas rocen con sus colas. Que el pájaro de la depresión haga nido en tus portales. Que los carneros salvajes y las serpientes no dejen pasar a nadie por tus caminos. Si alguien decide, voy a morar en esta ciudad, que no disfrute de los placeres de una morada. Si alguien decide, voy a descansar en Agadé, que no disfrute de los placeres de un lugar de descanso.
y ante Utu, en ese mismo día, así fue. Todas las maldiciones se hicieron realidad. El castigo por el sacrilegio del Rey Dios. Inanna sea alabada por la destrucción de Agade. Palacio Real de Agade, 2193 a.C. Un clima de tensión e incertidumbre atenaza nuestras almas. La osadía de Pusurinsusinak nos ha demostrado que ya ni en nuestra propia ciudad estamos a salvo. Los días de grandeza se esfuman. Los nómadas como hienas penetran en nuestras tierras y los cabezas negras conspiran para destruirnos. Yo, Charkalisharri, hijo del divino Naran Sin, os demostraré cuán equivocados están nuestros enemigos. Estamos todos tensos y por la grave situación que vivimos voy a olvidar lo que acabo de escuchar. Pero cuida tu lengua, funcionario. No oses desafiarme. Soy de la estirpe de Sargón. Él no es el único que lo piensa. Es por vuestra cobardía que estamos viviendo esta terrible vergüenza. Entre nosotros hay gente más fuerte y dispuesta a reconducir la situación. Mientras un grupo de funcionarios reales se levantan de sus sitios y se acercan al trono real. ¡Malditos seáis! ¡Os acabo! Una tablilla de arcilla impacta contra el rostro del rey.